tema de fundamental importancia que la verdad es difícil separarlo, digamos, de la primera pregunta, ¿no es cierto? De ese triángulo entre espiritualidad, economía, ¿no es cierto? Y lo social dentro del tema de lo natural, que ya venía gestándose por bastante tiempo. Eh, yo diría que me gustaría remontarme un poco a un cierto punto de mi vida cuando yo recibí una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos que me llevó en forma absolutamente desconocida para mí a la Universidad de Rhode Island en Estados Unidos, al Departamento de Oceanografía y al Departamento de Economía y Recursos Naturales, que fue por primera vez donde yo realmente en forma sistemática empecé a conocer esta relación, ¿no es cierto?, entre la economía ambiental, el desarrollo económico, ¿no es cierto?, en los países tanto desarrollados como en vía de desarrollo. Ahora, yo quería estudiar economía pura, esa es la verdad de las cosas. Lo único que me interesaba a mí es estudiar teoría porque yo sabía que del momento que yo comenzara a trabajar, ya no iba a tener tiempo para estudiar un doctorado en economía pura y me transferí de la Universidad de Rhode Island, alejándome o pretendiendo alejarme del tema de la economía ambiental hacia la economía pura nuevamente. Me fui a la Universidad de Wisconsin y finalmente terminé estudiando un doctorado en economía de recursos naturales por razones que eran al principio completamente administrativas. O sea, a mí la naturaleza me llevó hacia la economía ambiental. Y ahí hice un doctorado que nace del fruto del debate de la Conferencia Mundial de Desarrollo y Medio Ambiente en Estocolmo en 1972, donde se juntaron Departamento de Economía, Departamento de Agronomía, de Biología, Ecología, en fin, toda esta ciencia, para formar este doctorado que iba orientado hacia lo que yo llamo la macroeconomía ambiental, la parte macro, la parte pública, la parte colectiva, la parte nacional, la parte internacional. Ahora, naturalmente yo necesitaba un trabajo. Una vez que terminé el doctorado ya no tenía beca, no tenía absolutamente nada. Y me presenté a varias organizaciones internacionales y tuve el honor de ser seleccionado como joven profesional en el Banco Mundial en el año 1975 y me junté al Banco Mundial en 1976. Y según ellos, según el panel que dictó sentencia sobre la aceptación mía como funcionario del Banco Mundial, decía que yo era un experimento porque esa materia no existía como tal en el Banco Mundial. Lo que allá se trataba era de integrar los geógrafos con los economistas y me contaban que al parecer no había un ajuste muy cercano y por lo tanto necesitaban a alguien que ya venía con una carrera de economista y que se había metido en los temas ambientales, en los temas ecológicos. Y ahí entramos y la relación fue muy difícil porque la gente veía que esta relación entre el desarrollo económico y lo ecológico, lo ambiental, era como lo opuesto, era como algo contradictorio. Y que hasta el día de hoy, digo yo, todavía existe eso. Y por lo tanto el comienzo de esta relación economía ambiental, Banco Mundial, fue una relación que comienza con tratar de derribar una gran barrera, demoler, digamos, un gran muro que era tanto metodológico como práctico. Y las cosas que no nos ayudaban en esa época a derribar ese muro era la falta de datos, la falta de evidencia empírica sobre qué pasaba con los efectos externos negativos de la economía y del desarrollo. Por supuesto que en estos últimos 40, 50 años se ha avanzado muchísimo y ya nadie pone en cuestión la importancia de fundir, la importancia de repensar realmente el tema del medio ambiente y la economía. Porque, como digo, siempre se ha pensado que la relación entre desarrollo económico y protección ambiental es como algo difícil, imposible, contradictorio, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy es posible avanzar
es posible crear una forma de economía, una forma de desarrollo en el cual no exista esta separación entre economía, recursos naturales, medio ambiente, ecología y la economía. Para países como los nuestros, subdesarrollados, que dependemos mucho de los recursos naturales, es decir, nuestra economía es una economía de recursos naturales, la protección del medio ambiente es de vital importancia para la economía como para el bienestar humano. Creo que no hay que insistir mucho ni hay que convencer mucho de la importancia que tiene un buen medio ambiente, aire limpio, agua limpia, tierra limpia, comida orgánica, etcétera, etcétera, con el bienestar de las personas. Pero yo pienso que la experiencia me ha dicho a mí que más y más, ¿me entiende? Uno va sintiendo que se necesitan mayores y mayores niveles de conciencia colectiva, individual y colectiva, para ir entendiendo dónde entra, ¿no es cierto?, esta unión entre la naturaleza, ¿no es cierto?, y la actividad humana material, el conseguir un bienestar material superior. Es decir, aquí tiene que haber un triángulo entre economía, naturaleza y conciencia humana. Y ese es, yo creo, el futuro de esto para tratar de entender cómo esta relación entre desarrollo económico y protección ambiental está basada en las formas de interdependencia que existen entre todas las manifestaciones de vida y no solo el ser humano. O sea, eliminar el homocentrismo de la economía, eliminar el homocentrismo del desarrollo económico y poner en iguales condiciones a los seres sintientes, la naturaleza, el ser humano, por una forma de lograr que al final de cuentas, sin naturaleza no hay ser humano. Y por lo tanto es de vital importancia establecer nuevos principios para crear las condiciones de una nueva humanidad, de una humanidad planetaria. Es decir, la figura geométrica, lo que a veces se llama el mandala, ¿no? La conformación estructurada de nuestras sociedades no debe estar plenamente centralizada en el beneficio exclusivo y único, ¿no es cierto?, que existe para el ser humano, sino que el beneficio de todas las formas de vida, de tal manera que esta matriz de vida, con el ser humano como una parte muy importante, logre que realmente haya un equilibrio, haya un proceso de armonía, haya un proceso de sustentabilidad en el espacio y el tiempo. Ahora, eso me ha influenciado mucho a mí porque mi carrera de economista ha seguido como 3 niveles, ¿no es cierto?, de desarrollo. El primero, me enfoqué muchísimo en el tema ambiental, en el fenómeno, por ejemplo, de la contaminación. Trabajé como 15 años en eso, de medir, de establecer las bases económicas, de realmente lograr capacidad para valorar en el ámbito de las inversiones, de las políticas públicas, lo que significaba la protección, la eliminación progresiva de esta contaminación. Después pasé a una segunda etapa del fenómeno ambiental, a quién contamina. Y esto fue muy corta esta etapa porque realmente a nadie le gustó ponerle una cara, ponerle un nombre, un apellido a la contaminación. Decir, por ejemplo, la contaminación viene de tal persona, tal industria, tal actividad económica. Y eso fue una vía muy corta porque en principio, ¿no es cierto?, no era políticamente correcto plantear ese tema, a pesar que es el tema de hoy día, es el tema más importante, ¿no es cierto?, ¿quién contamina? Y finalmente pasé a otra etapa a la cual estoy envuelto hoy día. No es la etapa de seguir midiendo el fenómeno ambiental, la contaminación, sí un poco en el ámbito de quién contamina, pero fundamentalmente hoy día estoy abocado a por qué el ser humano contamina. Por lo tanto, había un cuerpo metodológico, teórico-metodológico, que permitía integrarlo dentro de las actividades del banco y con el tiempo realmente
ha dado muchos resultados y espero que muchos millones de personas se hayan beneficiado con este tipo de desarrollo, con este tipo de relación. Y no solo se ha quedado esto a nivel del Banco Mundial, no, esto está ahora en este momento ha bajado hasta los niveles más refinados de las comunidades. Y creo que no hay futuro de la humanidad sin naturaleza. No hay futuro para la salud del ser humano si la naturaleza está enferma. Por lo tanto, hablar de economía ambiental hoy día no es una cosa esotérica. Hablar de ecologismo no es esotérico. Hablar de protección ambiental no es esotérico, sino que se ha transformado en el centro de la vida humana a nivel individual, a nivel de comunidad, a nivel de país y a nivel del planeta.